Hoy, jueves 13 de agosto, la lectura del Evangelio nos invita a ponernos delante de lo que significa la grandeza del perdón. Amar es entregar la vida. Y ciertamente, uno cuando ama no encuentra dificultad en agradar a aquella persona a la que quiere. El amor nos lleva a olvidarnos de vivir una vida egoísta y a buscar la felicidad del otro por encima de cualquier cosa. La palabra perdonar significa dar por encima. Perdón significa dar el don, la dádiva más excelsa que podemos dar. Si la cara A de la moneda amor es me entrego a ti, la cara B de la moneda amor es te perdono. Pues bien, Jesús, yo creo firmemente que estás aquí presente, que me regalas este día como una nueva oportunidad para ser feliz. Yo creo, Señor, que me quieres hablar. Suscita en mí el anhelo sincero de escucharte, de oírte, de que no pase desapercibido tu mensaje para mi vida. Yo te adoro con profunda reverencia y te pido perdón, Señor, de mis faltas y pecados. Te pido la gracia de hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, jueves 13 de agosto, la Iglesia celebra la memoria de dos santos que nos pillan lejanos en el tiempo, porque son de principio del siglo III. Son los mártires San Ponciano y San Hipólito. Al llegar Ponciano a la cátedra de Pedro, porque fue papa en el año 230, encontró que la Iglesia se encontraba dividida por un cisma ocasionado por un sacerdote, Hipólito, que se había erigido en el heraldo, en el jefe, en la cabeza de una comunidad disidente. En el año 235 estalló la persecución de Maximiano y el emperador mandó arrestar a estos dos obispos y les condenó a trabajo forzado. Entonces Ponciano e Hipólito renunciaron a su cargo. Ambos fueron deportados a la isla de Cerdeña y se unieron en una misma confesión de fe y no tardaron en encontrar ambos la muerte. Acabada la persecución, el Papa Fabián pudo llevar los cuerpos de ambos mártires a Roma. Pues dos mártires que vivieron enemistados y que hicieron las paces y que ambos murieron pues entregando la vida. Hoy la Iglesia, el Señor, nos regala un fragmento del Evangelio de Mateo para nuestra oración. Es Pedro quien se acerca a Jesús y quien toma la voz. Y Pedro le dice al Señor: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Quizá era la diatriba, la discusión que mantenían los discípulos. ¿Hasta dónde tiene que llegar mi perdón por el hermano? Y Pedro le pone un límite. Es como si quisiera ponerle un límite al cumplimiento. Hasta 7 veces. Y es que 7 es el número de plenitud. Si amar es dar la vida, perdonar es dar la vida a aquel que te ofende de una manera espléndida. Por eso
Jesús le contesta a Pedro diciéndole: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, o lo que es lo mismo. No te digo que le pongas un límite al amor, porque el amor no tiene límite. Te digo que ames siempre. Y para ello, el perdón comporta amar de manera espléndida. Yo me quedo muchas veces sorprendido sobre lo que significa el valor del perdón cuando, como sacerdote, al ser ministro del sacramento de la misericordia y dar la absolución, acabas bendiciendo al penitente que, arrepentido, ha confesado sus pecados, y le dices: te conceda el Señor el perdón y la paz. Y es que perdonar solamente lo sabe hacer quien ama. Y por eso el Señor es experto perdonador. Cuando celebramos la Eucaristía, en la consagración, Jesús dice: este es el cáliz de la nueva alianza, de la nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Ciertamente el pecado existe, y ciertamente tiene una ala misteriosa que nosotros no acabamos de comprender en toda su grandeza. El pecado daña, hiere. ¿Y qué no tendrá de negativo el pecado cuando mi pecado y el de muchos ha sido el precio, o el precio que Dios ha querido pagar por mi pecado es el de su vida entregada? Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos: perdona nuestras ofensas. Y es que nos reconocemos así, pecadores, como aquellos que ofenden a Dios, al prójimo y a uno mismo, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Solamente sabe amar perdonando quien previamente ha experimentado en sí la grandeza del perdón inmerecido. Por eso, en el relato evangélico del día de hoy, Jesús, para ponérselo más plástico a sus discípulos, y en concreto a Pedro, y en concreto a ti y a mí, que le queremos poner límite al amor, va y dice: el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con su empleado. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y que pagara así. Aquel empleado, arrojándose a los pies del Señor, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole toda la deuda. Pero al salir, aquel empleado encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. De 10.000 talentos que él había debido y que se le habían condonado, hay un compañero que le debe 100 denarios, ni una décima parte. Y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debe. El compañero hizo como él, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque tú me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Pues lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Ay, Señor, me pones una parábola que me ilustra para que yo caiga en la cuenta de que perdonar no es ninguna tontería.
de que si yo valoro lo mucho que me quiere a través del perdón, si yo experimento realmente la grandeza de tu misericordia, es para que yo también sepa tener la misma mirada de misericordia, de perdón, con mi prójimo. La palabra misericordia o la palabra perdón se puede quedar en discursos muy bonitos, pero hay que aterrizarlo en la vida. ¿Cuántas veces nosotros mismos descubrimos que el daño que nos han ocasionado, que esa ofensa que nos ha infligido alguien, que ese dolor que nos causa pues un desprecio o un daño, nos es difícil de olvidar? Y decimos, yo quiero perdonar, pero no olvido. Es verdad que quien perdona de verdad es Dios, porque es quien perdona y olvida. Yo le cuento a los niños cuando van a hacer la primera confesión que nuestra vida es semejante a una libreta donde vamos escribiendo y donde al principio cuidamos mucho la caligrafía y cuando tenemos que borrar lo hacemos con sumo cuidado, pero claro, en esa hoja de papel queda impresa la marca de lo que se ha escrito antes. Y que cuando nos confesamos, cuando pedimos perdón, cuando nos ponemos delante del trono de la misericordia del Señor y humildemente pedimos perdón, no es que el Señor borre con la goma de su gracia nuestros errores, es que el Señor nos regala una libreta nueva. Para Dios es como si no hubiera quedado marca alguna en la historia de nuestra vida, como si empezáramos de nuevo. Pero claro, Dios tiene mala memoria y a nosotros nos gustaría perdonar y olvidar, y a veces es difícil, pero en eso se nos va la vida. Cuando decimos yo perdono pero no olvido, en cierto modo podemos o bien ser de aquellos que dicen te perdono y no pasa nada, pero el dolor que provoca a mi memoria el recuerdo de lo que me has hecho me condiciona a no brindarte ninguna oportunidad más, y de ahí que no olvide. O es que no olvido porque soy incapaz. Lo bueno sería que no permitiéramos que ese dolor, que esa herida que se nos ha ocasionado condicione nuestra manera de proceder con el prójimo. Si tú, Señor, me perdona y me olvida ese daño que te he infligido y que me inflijo, ¿cómo no voy a tener yo la misma misericordia? Lo mismo hará vuestro Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón. Y perdonar de corazón significa perdonar y querer olvidar, aunque nos cueste trabajo. Querer olvidar, ¿qué significa? Que yo no quiero que lo que me han hecho me condicione a tratar igual a mi prójimo, a pagar con la misma moneda. A ese familiar, a tu esposo o a tu esposa, a ese hijo rebelde, a esa persona con la que tenías tanta confianza, o sencillamente a esa persona que inconscientemente te ha ocasionado un dolor. ¿Hasta cuándo, hasta dónde lo tienes que perdonar cuando te ofenda? No le pongas límite al amor. No le pongas 7 veces, sino hasta 70 veces 7, como tú, Señor, lo haces conmigo, siempre. Que yo sienta, Señor, la grandeza de tu perdón, que es la expresión de cómo me ama, para que yo también sepa amar, perdonando a tu manera y a tu modo, perdonando y queriendo olvidar. Que así sea.